desde lugares donde solo se puede llegar tras días de caminata por la taiga siberiana hasta aldeas del desierto de Atacama, donde el sol parece no tener fin. Estos son 15 pueblos inaccesibles y extraños, y esto es Arquitectura para Dormir. No olvides dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Si te gusta nuestro contenido, dale like al video y suscríbete para más curiosidades de arquitectura alrededor del mundo. Comenzamos. Yar Sal, Rusia, península de Yamal. Este lugar solo se visita en ciertos meses del año, cuando el hielo permite llegar sin quedar aislado por completo. Yar Sal se encuentra en la península de Yamal, al norte de Siberia, rodeado de tundra infinita y temperaturas extremas. No existen carreteras permanentes que lo conecten con otras ciudades. El silencio y el frío definen la vida cotidiana de este pueblo remoto. El acceso a Yar Sal se realiza principalmente en helicóptero o en barco durante el corto verano ártico. En invierno, algunos tramos se recorren por rutas temporales sobre hielo, conocidas como carreteras de invierno. Estos caminos desaparecen cuando llega el deshielo. El aislamiento ha marcado profundamente la forma de vida de sus habitantes. Yar Sal fue fundado oficialmente a finales del siglo XIX, alrededor del año 1897, como un punto de comercio para los pueblos nómadas nenets. Su arquitectura es sencilla y funcional, con edificios bajos de madera y metal. Las construcciones se elevan sobre pilotes para evitar que el calor derrita el permafrost. El estilo responde más a la supervivencia que a la estética. Una de sus curiosidades es que funciona como centro administrativo de una región donde aún se practica el pastoreo de renos. Muchas familias combinan viviendas fijas con tiendas tradicionales llamadas chu. La arquitectura moderna y la vida nómada conviven en un mismo lugar. Yar Sal demuestra cómo la arquitectura se adapta a uno de los climas más duros del planeta. Aldeas perdidas de la taiga, región de Shoria, Rusia. Aquí no existen carreteras y el GPS deja de ser confiable entre bosques interminables. Estas aldeas se esconden en la taiga siberiana, una de las zonas forestales más densas del planeta. Durante siglos permanecieron aisladas del mundo moderno. El entorno domina por completo la vida diaria de sus habitantes. El acceso a estas aldeas se realiza tras varios días de caminata por el bosque o en helicóptero. En algunas épocas del año, los ríos funcionan como únicas vías de conexión mediante pequeñas embarcaciones. No hay caminos señalizados ni infraestructura moderna de transporte. Llegar hasta aquí requiere resistencia y conocimiento del terreno. Muchas de estas comunidades fueron descubiertas por exploradores y geólogos rusos a principios del siglo XX, alrededor de 1910. Su arquitectura es totalmente tradicional, con casas de troncos macizos ensamblados sin clavos. Los techos inclinados evitan la acumulación de nieve. El estilo refleja una adaptación directa al clima y a los recursos del bosque. Una curiosidad es que algunas familias vivieron décadas sin contacto con ciudades cercanas. La madera local se utiliza tanto en viviendas como en herramientas y cercas. Las estructuras son robustas y duran generaciones. Estas aldeas muestran una forma de arquitectura silenciosa, creada para resistir y desaparecer entre los árboles. Islas Pitcairn, Océano Pacífico Sur. Este lugar solo se visita unas pocas veces al año, cuando el mar lo permite. Las Islas Pitcairn se encuentran en uno de los puntos habitados más remotos del planeta. No tienen aeropuerto ni puerto convencional. El aislamiento ha definido su historia y su forma de vida.
La única manera de llegar es en barco, tras varios días de navegación desde otras islas del Pacífico. No existen muelles profundos, por lo que el desembarco se hace en lanchas pequeñas. El clima y el oleaje determinan cada llegada. La distancia convierte cada viaje en un verdadero desafío. Las islas fueron descubiertas por europeos en 1767, cuando el HMS Swallow avistó Pitcairn por primera vez. Su arquitectura es simple y funcional, con viviendas de madera y techos inclinados. El estilo recuerda a construcciones rurales inglesas adaptadas al clima tropical. Todo está pensado para resistir la humedad y el viento marino. Una curiosidad es que la población actual desciende en gran parte de los amotinados del HMS Bounty. Muchas casas están construidas por los propios habitantes, sin maquinaria pesada. Las estructuras se reparan y reutilizan constantemente. Pitcairn es un ejemplo de arquitectura mínima en uno de los lugares más aislados del mundo. Islas Aleutianas, Alaska, Estados Unidos. Aquí no existen carreteras y el clima decide cuándo se puede llegar. Las Islas Aleutianas forman una larga cadena volcánica entre Alaska y Rusia. La niebla, el viento y el mar agitado mantienen a muchas comunidades completamente aisladas. La sensación de estar al borde del mundo es constante. El acceso se realiza principalmente en barco o en pequeños aviones, cuando el clima lo permite. Muchos trayectos se cancelan durante semanas por tormentas. No hay rutas terrestres entre las islas. Cada desplazamiento depende del mar y del cielo. Estas islas fueron descubiertas por exploradores rusos en 1741, durante las expediciones de Vitus Bering. La arquitectura tradicional aleutiana utilizaba viviendas semienterradas llamadas barábaras. Estas estructuras aprovechaban la tierra como aislante térmico. El estilo priorizaba la protección contra el frío y el viento extremo. Una curiosidad es que muchas casas modernas aún respetan la forma baja y compacta de las construcciones antiguas. Los materiales actuales combinan madera, metal y aislamiento reforzado. La natividad volcánica es parte del paisaje cotidiano. Las islas aleutianas muestran cómo la arquitectura se adapta a uno de los entornos más hostiles del planeta. Puerto Edén, Patagonia chilena. Aquí no existen carreteras y el sonido del mar marca el ritmo del día. Puerto Edén se ubica en medio de los fiordos de la Patagonia chilena, rodeado de montañas y lluvias constantes. El aislamiento es total y el paisaje parece detenido en el tiempo. La naturaleza domina cada rincón del pueblo. La única forma de llegar es por barco, tras largas horas de navegación entre canales y glaciares. No hay conexión terrestre con el resto del país. El clima cambia de forma repentina, lo que condiciona cada viaje. El mar es la única vía de comunicación. Puerto Edén fue fundado oficialmente en 1937, aunque la zona era habitada desde mucho antes por el pueblo Cahuéscar. Su arquitectura es simple y funcional, con casas de madera elevadas sobre pilotes. Los techos inclinados y las fachadas metálicas resisten la lluvia constante. El estilo responde a la vida marítima y al clima extremo. Una curiosidad es que gran parte de sus habitantes descienden de comunidades indígenas canoeras. Muchas viviendas se construyen y reparan con materiales traídos por barco. No existen calles pavimentadas, solo pasarelas de madera. Puerto Edén es uno de los últimos pueblos completamente aislados de Chile.
Aldeas remotas del Himalaya, Nepal y Tíbet. Este lugar solo se alcanza después de varios días de caminata entre montañas gigantes. Las aldeas del Himalaya se esconden a gran altitud, rodeadas de picos nevados y valles profundos. El aislamiento es tan fuerte que el tiempo parece avanzar más lento. La vida transcurre en silencio y aire delgado. El acceso se realiza principalmente a pie, siguiendo antiguos senderos de montaña. En algunos casos se utilizan pequeños helicópteros, pero solo cuando el clima lo permite. No existen carreteras que lleguen directamente a muchas de estas aldeas. El esfuerzo físico forma parte del viaje. Muchas de estas comunidades fueron registradas por exploradores europeos a mediados del siglo XIX, alrededor de 1850. Su arquitectura es tradicional y robusta, con viviendas de piedra y madera. Los muros gruesos conservan el calor y protegen del viento. El estilo responde a siglos de adaptación al frío extremo. Una curiosidad es que los techos planos se usan para secar alimentos y almacenar materiales. Algunas aldeas parecen colgar de la montaña, integradas al paisaje. Las construcciones se levantan sin maquinaria pesada. Estas aldeas muestran una arquitectura que nace directamente del entorno y la necesidad. Comunidades aisladas del Amazonas, Sudamérica. Aquí no existen carreteras y la selva lo cubre todo. Estas comunidades se encuentran en lo profundo del Amazonas, rodeadas por ríos interminables y vegetación densa. El aislamiento ha permitido conservar formas de vida muy antiguas. La naturaleza define el ritmo del día. La única forma de llegar es por río, tras varias horas o incluso días de navegación en pequeñas embarcaciones. En casos especiales se utiliza helicóptero, aunque es poco frecuente. No hay caminos terrestres ni señalización. El río funciona como calle, puente y conexión. Muchas de estas comunidades fueron registradas por exploradores europeos durante los siglos XVI y XVII, alrededor de 1550. Su arquitectura es tradicional, con viviendas elevadas sobre pilotes de madera. Los techos de palma protegen de la lluvia y el sol intenso. El estilo está completamente adaptado al clima tropical. Una curiosidad es que las casas se construyen con materiales tomados directamente de la selva. Algunas aldeas cambian de ubicación según el comportamiento del río. Las estructuras son ligeras y fáciles de reparar. Estas comunidades muestran una arquitectura flexible y en equilibrio con el entorno natural. Pueblos remotos de los Andes, Sudamérica. Este lugar solo se visita en ciertas épocas del año, cuando los caminos de montaña lo permiten. Los pueblos remotos de los Andes se ubican a gran altitud, entre valles profundos y cumbres escarpadas. El aislamiento ha conservado tradiciones milenarias. El paisaje domina cada construcción. El acceso se realiza principalmente a pie, a caballo o tras largas caminatas de varios días. En algunos casos, se utilizan pequeños vehículos o helicópteros de apoyo. Muchas rutas siguen antiguos caminos prehispánicos. Llegar hasta estos pueblos requiere tiempo y resistencia. Estas comunidades fueron habitadas desde mucho antes de la llegada europea y registradas oficialmente en el siglo XVI, alrededor de 1530. Su arquitectura es de origen precolombino, con viviendas de piedra y adobe. Los muros gruesos conservan el calor durante la noche. El estilo es simple, sólido y funcional.
Una curiosidad es que muchas casas se agrupan para protegerse del viento frío. Los techos de paja o teja descansan sobre vigas de madera local. Las construcciones se integran al terreno sin modificarlo. Estos pueblos reflejan una arquitectura pensada para convivir con la montaña. Pueblos inuit del Ártico, Groenlandia y Canadá. Aquí no existen carreteras y el hielo marca cada desplazamiento. Los pueblos inuit del Ártico se encuentran en algunas de las regiones habitadas más frías del planeta. Durante gran parte del año, el mar permanece congelado. El aislamiento define la vida cotidiana. El acceso se realiza en pequeños aviones, helicópteros o en barco durante el corto verano. En invierno, los trineos y las rutas sobre hielo conectan comunidades cercanas. No hay caminos permanentes entre pueblos. El clima extremo condiciona cada viaje. Estas comunidades fueron registradas por exploradores europeos a partir del siglo XVI, alrededor de 1570. Su arquitectura tradicional incluía los iglús de nieve compactada. Hoy predominan casas prefabricadas de madera y metal. El diseño prioriza el aislamiento térmico y la resistencia al viento. Una curiosidad es que muchas viviendas se elevan del suelo para evitar el deshielo del permafrost. Los colores exteriores suelen ser intensos para mejorar la visibilidad en tormentas de nieve. Las estructuras modernas conviven con tradiciones ancestrales. Estos pueblos muestran una arquitectura creada para sobrevivir al frío absoluto. El Cedro, Antioquia, Colombia. Aquí no existen carreteras y el acceso solo es posible a pie o a lomo de mula. El Cedro se encuentra entre montañas escarpadas de Antioquia, rodeado de bosques y ríos caudalosos. El aislamiento ha permitido que conserve tradiciones centenarias. La tranquilidad y el paisaje marcan el día a día de sus habitantes. Se llega tras varias horas de caminata por senderos de montaña o utilizando mulas para transportar suministros. No hay transporte motorizado directo. Los caminos antiguos requieren destreza y resistencia. Cada llegada es una pequeña aventura entre la naturaleza. El cedro fue registrado oficialmente en el siglo XIX, alrededor de 1845, aunque la zona ya era habitada por campesinos locales. Su arquitectura combina adobe y madera con techos de teja inclinados. Los muros gruesos protegen del frío y la humedad. El estilo refleja una mezcla de tradición colonial y adaptación al terreno montañoso. Una curiosidad es que muchas casas se mantienen sin electricidad, usando fogones y leña para calefacción y cocina. Los senderos entre viviendas funcionan como calles naturales. Las estructuras se elevan ligeramente para protegerlas de lluvias y desbordes. El cedro muestra cómo la arquitectura se integra a la geografía y la vida rural. Aldeas aisladas de Australia, Outback. Aquí no existen carreteras y el sol marca cada paso del día. Las aldeas del Outback australiano se encuentran en vastas extensiones desérticas, rodeadas de dunas y llanuras infinitas. El aislamiento hace que cada comunidad dependa de sí misma. La vida transcurre al ritmo del desierto y del cielo abierto.
El acceso se realiza en vehículos todoterreno o pequeños aviones, atravesando kilómetros de terreno árido sin señalización. Algunos caminos solo son transitables durante ciertas épocas del año. La llegada requiere planificación y reservas de agua y combustible. Cada viaje es una prueba de resistencia. Estas aldeas fueron establecidas durante el siglo XIX, alrededor de 1880, como puntos de pastoreo y estaciones para exploradores. Su arquitectura es simple y funcional, con casas bajas de metal y madera. Los techos inclinados y materiales reflectantes ayudan a soportar el calor extremo. El estilo prioriza sombra, ventilación y durabilidad. Una curiosidad es que muchas comunidades dependen de paneles solares y pozos de agua para sobrevivir. Las viviendas suelen estar aisladas entre sí, rodeadas de amplios terrenos. Los edificios se elevan ligeramente para evitar inundaciones durante lluvias esporádicas. Estas aldeas muestran cómo la arquitectura se adapta a uno de los desiertos más extremos del mundo. Aldeas escondidas en los picos de Europa, España. Aquí no existen carreteras y muchas veces solo se llega caminando por antiguos senderos. Las aldeas de los picos de Europa se esconden entre montañas abruptas y valles profundos. Su aislamiento ha preservado tradiciones centenarias y paisajes intactos. Cada construcción parece fundirse con la roca y la vegetación circundante. El acceso se realiza principalmente a pie, por rutas de montaña o senderos empedrados. Algunas aldeas se alcanzan tras varias horas de caminata y pocas cuentan con caminos estrechos para vehículos pequeños. Los puentes y pasos antiguos facilitan la conexión entre valles. Llegar hasta aquí requiere paciencia y energía. Estas aldeas fueron habitadas desde la Edad Media, con registros que datan del siglo XII. Su arquitectura combina piedra local y madera, con tejados inclinados de teja o pizarra. Los muros gruesos conservan el calor y protegen de la nieve. El estilo refleja adaptación a la montaña y materiales disponibles. Una curiosidad es que muchas casas cuentan con balcones de madera, donde se secan alimentos o se guardan herramientas. Los senderos y escaleras forman un laberinto natural entre viviendas. Algunas construcciones siguen técnicas de siglos pasados, sin maquinaria moderna. Estas aldeas muestran cómo la arquitectura se integra a un terreno escarpado y desafiante. Tribus indígenas aisladas, Papúa Nueva Guinea. Aquí no existen carreteras ni rutas señalizadas, y muchas veces solo se llega tras días de caminata por selvas densas. Las tribus aisladas de Papúa Nueva Guinea viven en valles remotos y montañas inaccesibles. Su contacto con el mundo exterior ha sido mínimo, preservando culturas y tradiciones únicas. La naturaleza rodea cada vivienda y actividad cotidiana. El acceso se realiza mediante caminatas prolongadas, senderos escarpados o pequeños aviones que aterrizan en pistas improvisadas. En ocasiones se utilizan botes para cruzar ríos caudalosos. No existen caminos pavimentados ni transporte motorizado regular. Cada llegada requiere planificación y guía local. Estas comunidades fueron documentadas por exploradores europeos a inicios del siglo XX, alrededor de 1910. Su arquitectura es sencilla y funcional, con casas elevadas sobre pilotes de madera. Los techos de palma protegen de lluvias intensas y la humedad constante.
El estilo prioriza ventilación y resistencia a la selva tropical. Una curiosidad es que muchas aldeas se reorganizan según temporadas de cultivo y recolección. Las viviendas se construyen con materiales locales, fácilmente reemplazables. La estructura de las casas permite el paso de animales y agua sin dañarlas. Estas tribus muestran cómo la arquitectura se adapta completamente al entorno y a la vida comunitaria. Fiordos remotos de Noruega. Comunidades aisladas. Aquí no existen carreteras y el mar decide cada viaje. Los pueblos de los fiordos noruegos se ubican entre acantilados y aguas profundas, rodeados de montañas que parecen tocar el cielo. El aislamiento ha mantenido tradiciones marítimas y arquitectónicas únicas. Cada casa parece surgir del agua y la roca. El acceso se realiza principalmente en barco o en pequeños ferries, dependiendo del clima y la marea. Algunas comunidades usan helicópteros para emergencias o transporte rápido. No hay carreteras que conecten todas las aldeas. Cada llegada depende de la coordinación con el mar y el viento. Estas comunidades fueron registradas oficialmente en el siglo XVIII, alrededor de 1760, aunque sus raíces son mucho más antiguas. Su arquitectura es típica del norte de Europa, con casas de madera pintadas de colores brillantes y techos inclinados para soportar nieve y lluvia. La construcción sobre pilotes protege del agua y la humedad. Una curiosidad es que muchas aldeas mantienen embarcaderos tradicionales y almacenes flotantes. Los colores de las casas ayudan a la visibilidad en días de niebla. Algunas estructuras combinan técnicas modernas con métodos antiguos de carpintería. Estos pueblos muestran cómo la arquitectura se adapta a fiordos abruptos y condiciones climáticas extremas. Aldeas del desierto de Atacama, Chile. Aquí no existen carreteras y el sol es implacable todo el día. Las aldeas del desierto de Atacama se encuentran en medio de uno de los lugares más áridos del planeta. La escasez de agua y la soledad del entorno marcan la vida cotidiana. Cada construcción se adapta a la dureza del desierto. El acceso se realiza en vehículos todoterreno por caminos de tierra, aunque algunos pueblos requieren caminatas largas entre dunas y quebradas. En épocas de calor extremo, el transporte puede volverse peligroso. La llegada depende de preparación y reservas de agua y alimentos. Muchas de estas aldeas fueron descubiertas y documentadas durante el siglo XIX, alrededor de 1870, por exploradores y mineros. Su arquitectura utiliza adobe y piedra local, con techos planos o ligeramente inclinados. Los muros gruesos ayudan a mantener la temperatura interior. El estilo refleja simplicidad y adaptación al clima extremo. Una curiosidad es que algunas casas se construyen con técnicas antiguas que aprovechan corrientes de aire para refrigeración natural. Los pueblos suelen estar agrupados cerca de oasis o fuentes de agua. Las estructuras sobreviven siglos, resistiendo viento y arena. Estas aldeas muestran cómo la arquitectura puede coexistir con uno de los desiertos más Y hasta aquí nuestro viaje por estos 15 pueblos inaccesibles y llenos de arquitectura única. Si te sorprendió descubrir estas comunidades remotas, no te pierdas nuestro próximo video sobre las aldeas suspendidas en las montañas más increíbles del mundo, donde exploraremos construcciones que desafían la gravedad. Dale clic
y sigue disfrutando de arquitectura para dormir.